Muy buenas noches para todos los amigos, para todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos en Cristo, para cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Los días martes sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa que hemos instituido dentro de la Iglesia Cristo es mi bendición con el objetivo de poder llegar a los diferentes hogares de una forma virtual y poder llevar el mensaje de la palabra del Señor, siempre enfocándolo en diferentes aristas, en diferentes temas. En algunos casos ha sido profético, en algunos casos ha sido más doctrinal, en algunos casos ha sido más evangelístico, pero como siempre el propósito es poder llegar, reitero, a sus hogares, llevando siempre una palabra de edificación, una palabra formativa y que ustedes puedan dilucidarla, entenderla y apropiarse de cada uno de ellas a través de estas enseñanzas. La semana anterior no tuvimos nuestro programa, habíamos decidido tener un ejercicio diferente a nivel de la iglesia, me refiero en cuestiones de oración, habíamos optado por tener una semana netamente de oración y de intercesión, y por eso decidimos que durante esta semana pasada no tuviéramos ninguno de los programas que habitualmente tenemos dentro de la iglesia. Pero esta semana ya hemos retomado nuevamente el formato que cada uno de estos servicios tiene y obviamente poderlo llevar hacia sus hogares desde la mejor manera y siempre procurando llevarles un buen contenido para cada uno de ustedes. Hoy vamos a empezar a tratar un nuevo tema, pero antes de mencionarles a qué voy a hacer o a qué vamos a hacer alusión en esta noche, permítame, voy a saludar el grupo de panelistas que en esta noche me acompañan. Hoy tenemos un pool completamente diferente al que habitualmente tenemos. Siempre lo he sostenido durante casi que este año, y es que la idea es poder rotar nuestros panelistas para tener incluso una diversidad de opiniones de otras personas en diferentes aspectos. Así de que los voy a empezar a saludar en esta noche a cada uno de ellos, de antemano dándole las gracias por estar acompañándonos en este programa. Y empiezo con usted, copastor, en esta noche, como siempre, dándole gracias una vez más, reiterando mi gratitud y lógicamente deseando de que esta noche nos pueda, como siempre, aportar de su opinión y de su conocimiento e investigación sobre este tema. Bendiciones para usted, copastor, y sea bienvenido a este capítulo del Faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Igualmente a nuestro hermano Daniel, a nuestro hermano Publio que nos acompañan en esta noche. Y por supuesto a nuestro hermano Ricardo y a nuestro hermano Exxon que son habituales dentro de este programa. Como usted lo menciona, la semana pasada no tuvimos nuestro programa de El Faro, pero queremos agradecer públicamente a cada una de las personas y de las familias que decidieron hacer un alto y encontrarnos en oración con el Señor. Fue una semana hermosísima donde estuvimos todos unidos, ¿no? Dialogando con el Señor, una forma de podernos juntar como iglesia, como congregación, que es lo que nosotros hemos deseado hacer. No lo podemos hacer físicamente aún en todos los días que nosotros desearíamos ser, no solamente ya por el hecho de la pandemia, sino también porque el alto índice de inseguridad que hay dentro del país es grandísimo y no se pueden realizar ciertas cosas. Pero de todos modos fue un ejercicio muy bueno y creo que todos terminamos muy bien, no solo en nuestra parte espiritual, sino también en nuestra parte anímica, con nuevas fuerzas de poder seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos todos a este nuevo estudio y que sea de un completo agrado para ustedes. Dios los bendiga. Y ya que el copastor menciona el tema de las transmisiones y demás de la semana anterior, también permítame disculparme públicamente de lo que fue el servicio de este domingo anterior. No lo pudimos sacar al aire en directo como normalmente lo solemos hacer. Tuvimos algún inconveniente con los equipos, con algunas de las cosas que utilizamos dentro de
lo que es la transmisión para podérsela llevar a cabo, poderla presentar a través de las plataformas de YouTube y de Face. Pero como le digo, tuvimos algunos inconvenientes, tuvimos algunos problemas y por esa razón el servicio de este domingo anterior no salió, no pudo salir a través de las plataformas. Sí tuvimos nuestro servicio dentro de la iglesia, pero, o sea, de una forma presencial, pero a través de las redes sociales, lastimosamente no pudimos salir. Así de que presento disculpas, estamos trabajando en, obviamente, procurar de que este tipo de circunstancias no vuelvan a ocurrir, pero cuando hay inmerso, digamos, cuestiones de tecnología y de aparatos electrónicos y demás, incluso cuestiones como el Internet, siempre va a haber de pronto algún tipo de dificultad, llamémoslo de alguna manera, o algún tipo de circunstancia que puede conllevar a que de pronto no podamos presentar las actividades como nosotros quisiéramos. Bien, voy a saludar a mi segundo panelista en esta noche, dándole las gracias a nuestro hermano Dani, que nos está acompañando desde Madrid, pero no Madrid, España, ¿no? ¿No? Porque de pronto me están diciendo, uy, está por allá ya en España, o bueno, sí, esperamos, ¿por qué no? Que en algún Sí, momento amén. eh, estemos expandiéndonos a diferentes naciones y demás, de alguna manera presencialmente, pero pues por ahora es Madrid, Cundinamarca, pero igual les saludamos a nuestro hermano Dani allá en su casita y le damos las gracias por estarnos acompañando en este capítulo del Faro. Dani, bienvenido y bendiciones en esta noche. Amén, pastor, muchas gracias. Gracias a todos mis hermanos, que Dios me los continúe bendiciendo grande y poderosamente, de verdad. Les mandamos un abrazo fuertísimo, mi familia y yo. Que Dios los bendiga, de verdad. Gracias por invitarme. En este momento, de verdad, es una bendición para mí, para mi familia. De verdad, les agradezco mucho y les envío un gran abrazo y deseo de todo corazón que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Muchas gracias. Gracias a ti, Dani, por estar sacando de tu tiempo. Sabemos de que, como ocurre en la gran mayoría tenemos compromisos, tenemos algunas cosas para cumplir, pero sí, siempre sacamos el tiempo para poder hacer este tipo de eventos o de cosas, porque sabemos que definitivamente el Señor tiene que ser prioridad en todo sentido y lógicamente en servicios como el que estamos teniendo en esta noche. Voy con mi tercer panelista en esta noche, también dándole las gracias y la bienvenida por estarnos acompañando en esta noche. Hermano Publio, bendiciones y gracias una vez más por estar con nosotros en un nuevo capítulo del FAN. Buenas noches a todos los hermanos, a la iglesia. Gracias, pastor. Buenas noches, hermano Dani, hermano Jairo, a los hermanos Ricardo y Edson. Bendiciones a todos. Gracias por la invitación. Para mí es todo un gusto y pues espero compartir lo mejor de lo que conozco de la palabra del Señor, que me dé sabiduría para poderles llevar un mensaje edificante junto con mis hermanos. Gracias, pastor. Gracias a cada uno de ustedes, reitero, por estar en esta noche acompañándonos en este capítulo del FAN. Bien, entramos en acción directamente a lo que hace alusión a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con uno de los grandes milagros hechos por Jesucristo a través de uno de estos evangelios. Es contado este evento maravilloso hecho directamente por Jesús. No le resto méritos, lógicamente, a los demás milagros que el Señor hizo. Todos tienen una importancia enorme, todos tienen en algún momento una enseñanza para dejar. Y así como en algunos momentos hemos hablado de algunas parábolas, hoy vamos a hablar de alguno de esos milagros en diferentes aspectos. Recuerdo incluso
incluso que en épocas de pandemia tuve la oportunidad de hacer una saga los días sábados de lo que fueron los milagros de Jesús. Esto fue virtualmente como se presentó. Mas, sin embargo, por ejemplo, este milagro no lo mencioné en esta ocasión. Hoy, a través de este capítulo del Faro, vamos a procurar tocar varios aspectos que son de suma relevancia para cada uno de nosotros y que nos dejan una gran enseñanza en muchos aspectos. Los invito para que nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 17 al 26. Aprovecho para mencionar de que este milagro incluso es contado en 3 de los 4 evangelios que se encuentran dentro de la Biblia. Pero vamos a tomar como texto central el de Lucas, como lo dije en el capítulo 5, versos 17 al 26. Voy a utilizar en esta noche la versión Reina Valera para referencia de cada uno de nosotros. Dice la escritura de la siguiente forma. Aconteció un día que él estaba enseñando, refiriéndose a Jesús, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Verso 21. Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿y quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hasta ahí la escritura en esta noche. Y como lo dije, o como lo hace esta narración, el milagro del cual vamos a hablar, así aparece en las diferentes versiones, en negrilla o titulado, como la sanidad o Jesús sana a un paralítico. Básicamente esta es la historia que he acabado de mencionar a través de este evangelio. Tiene muchas cosas importantes para mencionar, pero quiero darle paso a cada uno de mis hermanos de que estén mencionando algunos ítems supremamente importantes en este pasaje. Arranco con usted, copastor, en esta noche haciendo alusión a esta enseñanza. Mire, pastor, que usted lo mencionó anteriormente, que cada pasaje dentro de la palabra del Señor es realmente importante, ¿no? Trae unas enseñanzas muy grandes. Por eso uno no puede desconocer ciertas partes, porque si están dentro de la Biblia, por algo será, como dicen por ahí, pues tiene que ser por algo, porque si están allí, es que el Señor vio la importancia de que cada cosa de esas quedara. Este pasaje, este que acabamos de leer, que está allí, como lo menciona el pastor, en 3 de los evangelios se encuentra escrito, referenciado. Ustedes no saben la importancia que tiene este pasaje, porque este pasaje puede ser el centro de todo lo que significa el seguir a Dios. ¿Por qué nosotros estamos haciendo ciertas cosas? ¿Qué significa el hecho de ser cristiano? Este pasaje nos sirve para referenciar realmente cuál es nuestro objetivo, hacia dónde vamos, y no por el solo hecho o el del milagro en sí, porque ya sabemos que los milagros pues el Señor los realizaba, se siguen realizando hoy en día a través del Espíritu Santo,
Pero más allá de lo que es el milagro y lo que allí está mencionado, es la enseñanza en ciertos lugares que nos deja. La primera, y que es la que quiero hacer énfasis para empezar. Hoy en día se ha empezado a llenar las iglesias, los lugares, los cristianos, los pastores, todos en general, con un evangelio que es falso, mentiroso. Un evangelio que no es cierto en lo que se predica y lo que se enseña, que se ha desviado completamente de lo que es el verdadero evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Dios. En las iglesias se prioriza la prosperidad, el hecho de que usted tenga cosas como la casa, como el empleo, como la familia, como de pronto el dinero, qué sé yo, cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Si usted mira a través de las diferentes redes sociales, las enseñanzas que se ven por allí, todo va enfocado en lo que Dios puede hacer a favor de cada uno de nosotros. Y no es que no esté bien, sí, porque el Señor lo prometió, que Él nos iba a resguardecer, nos iba a desproteger, pero es que ese no es el centro del Evangelio. Lamentablemente lo tergiversaron, que es distinto. Hoy se sube cualquier predicador y su enseñanza central es: usted tiene un problema, venga aquí a donde el Señor. No necesitan pactar. No estoy hablando de los pactos o hablando de estas cosas, sino de en general de la palabra. Si usted va a escuchar allí un sermón, le están diciendo: usted tiene un problema dentro de su hogar, con sus hijos, con esto, con aquello, un problema económico, un problema de salud, venga al Señor. Y están vendiendo ese evangelio. Un evangelio que es simplemente de obtener, de lograr cosas, como si realmente ese fuese el centro de lo que es la palabra de Dios. Y ya le digo, eso pasa en las iglesias, pasa con los pastores y pasa, y lo siento mucho si de pronto a usted lo toca, hasta con los mismos cristianos, con las mismas personas que asisten a una iglesia. Porque muchos de los que van a una iglesia, lo primero que piensan es que voy a la iglesia y saber a Dios cómo me va a bendecir, qué Dios me va a entregar, cómo Dios me va a hacer esto o hacer aquello. Ese es el evangelio que se ha vendido. Y en este pasaje el Señor nos muestra perfectamente cómo es que es el evangelio que debemos de presentar. ¿Cuál es el verdadero fundamento de lo que es el cristianismo? Mire que el Señor le está diciendo allí a este paralítico, lo primero, cuando Él se le acerca y le dice: tus pecados te son perdonados. Nótese bien, Él no le dijo: mira, usted de verdad está paralítico, está sano, o sea, las cosas del mundo. No le dijo: le voy a solucionar su problema. ¿Sabe qué fue lo importante para Jesús? Para Jesús lo importante fue el alma de esa persona. Decirle: tus pecados te son perdonados. Y ese es el verdadero evangelio, el verdadero centro de la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí y como cristianos tenemos que seguir a un Dios, justamente es por la salvación. Ese es el primer paso que nosotros debemos entregar. Mire que allá en Mateo 6 lo dice el Señor cuando dice: busca el reino de los cielos primero, y lo demás, ¿qué es lo demás? Todas las cosas del mundo, esas te serán añadidas. Entonces notemos ahí, y hay una primera gran enseñanza, y como les digo, puede ser el centro de la enseñanza de todo lo que es la comunidad cristiana. Primero lo espiritual, después lo material, y el Señor aquí con este paralítico hizo exactamente eso. Primero te perdono y después pensamos entonces cuál es lo que necesitas en este mundo. Ese es el primer punto que hay que ver en este pasaje. Siga, pastor. Bueno, en enseñanzas o en porciones de la palabra como esta, definitivamente todo tiene algo para aportarnos, como usted lo dice, en diferentes aspectos. Y justamente quiero mencionarle a Dani algo que hace referencia acá dentro de estas escrituras, dentro de este texto, y que me gustaría que usted, Dani, nos diera una opinión en ese sentido. La primera es, mire que acá enfatiza de que la presencia de Dios, o sea, estaba llenando el corazón de Jesús, o que la presencia de Dios estaba con él en ese momento, ¿no es cierto? Eso nos tiene que indicar de que indudablemente si está haciendo alusión a cosas como estas, con tanto énfasis, significa de que pueden haber milagros
que no vienen directamente de Dios o que no necesariamente podrían estar en una persona que esté completamente llena del Señor. Y la segunda cosa que quiero mencionarte, Dani, ¿qué opinión tienes sobre eso? Es la fe de otras personas puede conducir al milagro de cierta persona, como en este caso, digamos, no se menciona en la fe específica del paralítico, sino es en la fe de las demás personas que son los que lo están llevando. Me gustaría que nos dieras una opinión sobre eso, Dani. Amén, pastor, muchas gracias. Bueno, referente al primer punto que comentaba el pastor, claro que sí. Pienso que eh, pueden haber milagros, llamémoslos así, entre comillas, hechos por el enemigo, o si bien también Dios por misericordia, por piedad a la persona que necesita ese milagro, lo realiza. Eh, y puede utilizar cualquier persona, cualquier medio para él glorificarse. ¿Qué ventaja hay cuando nosotros somos usados por Dios y que realmente estamos viviendo una comunión con Él y tener una relación con Él? Es que el dejarse usar por Dios es una bendición y poder ser bendición también para las personas que están a nuestro alrededor. El pasaje que el pastor hablaba específicamente, el versículo 17, esa última frase que dice, y el del Señor estaba con él para sanar, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y es que recordemos que Dios, aquí yo lo veo también como un Dios Rafa, como el Dios sanador que se manifestó en Éxodo también, me gustaría leerlo rápidamente en Éxodo capítulo 15, versículo 26 lo encontramos. Ahí dice que él dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y eso fue lo que encontraron estas personas en Jesús. Encontraron además del Salvador al sanador. Y el que nos dejemos usar por Dios, el que seamos instrumentos en las manos de Dios, Dios puede glorificarse de una manera preciosa para la gloria de su nombre. Y qué bendición es poder ser usados por Él. Puede usar cualquier persona, pero qué bendición es poder tener una comunión y conocer al Dios al cual nosotros servimos, el conocer al Dios sanador. Muchas personas quizás sean usadas con milagros, pueden hacerlo, inclusive muchas veces lo vemos en televisión, eh, han habido sanidades, pero aquí hay personas, hay predicadores, hay personas que se suben a un púlpito y sin siquiera saber al Dios al que sirven, sin siquiera conocerlo. Entonces, sí hay personas que pueden ser usadas por Dios, pero por misericordia aquellas personas que necesitan ese milagro. Y referente al segundo punto, pastor, me sorprende la fe de los cuatro amigos de ese paralítico. Obviamente, la fe de ellos impulsa a ese paralítico que quizás ya había perdido toda esperanza, que quizás ya había hecho a un lado su sanidad y que quizás ya no veía una sanidad y que quizás le iba a pasar de pronto como a esa mujer que lo había invertido todo y que nunca había encontrado esa sanidad. Pero la fe de estos amigos, el hecho de que ellos estaban ahí constantemente con ese paralítico, el hecho de tener que aguantarse el trayecto de donde estaban ubicados a donde Jesús estaba, sea corto, sea largo, el hecho es que tenían que cargarlo, el hecho es que tenían que haberlo también bañado, quizás limpiarlo. Recordemos que un paralítico está postrado en una cama, en este caso era un lecho. Recordemos que una persona que está constantemente acostada se le abren llagas, de pronto quizás esta persona paralítica puede perder alguno de sus esfínteres, entonces el olor es complicado y tener amigos de ese calibre, llamémoslo así, de ese tamaño, que se tomen el trabajo de bañarlo, que se tomen el trabajo de limpiarle, de cuidarle sus heridas. Wow, y además de eso, el trabajo de subirlo a la azotea y de bajarlo hasta los pies de Cristo es impresionante. Es una fe impresionante. Quizás dimensionaron los riesgos, quizás vieron las complicaciones que esto pues generaría, pero no les importó, a tal punto de que Jesús se asombró de la fe de ellos. Y eso llevó obviamente a que el paralítico pues recibiera su milagro y además su sanidad,
pero como lo decía ahorita Jairito, el milagro más grande, el de la salvación. Y qué bonito es poder también nosotros ser usados así por Dios, que por nuestra fe podamos llevar a muchos paralíticos espiritualmente a los pies de Cristo. Entonces, veo ahí el tremendo poder de la fe que tenían estos hombres y la misericordia de Dios tan grande que alcanza a este paralítico, lo salva y lo sana. Bueno, interesante algunos aspectos de los que tú mencionas, por ejemplo, eso de la parálisis espiritual. Me gusta ese término que estás utilizando en esta noche porque normalmente siempre uno analiza y piensa en pasajes como este y muy valedero de que obviamente una persona se apropie de, digamos, cuando está pasando por una dificultad y particularmente por una enfermedad, tome referencia de pasajes como estos, obviamente para llenarse de fe y del deseo de recibir también esa sanidad. Eh, pero muy pocas veces le prestamos atención a lo que es la parte espiritual, a lo que sería eso que Dani está haciendo alusión y que inclusive en la siguiente ronda me gustaría que habláramos un poquito más a fondo de lo que es esto de tal vez encontrarse postrados, pero no físicamente, sino tal vez espiritualmente. Hermano Publio, hay algo que también encuentro acá, me parece bien particular, y es que hay dos aspectos, al igual que lo que le mencioné a Dani, que también son muy interesantes de analizar. En el Evangelio de Mateo y en el de Marcos también se encuentra esta historia. Y algo de lo que se menciona dentro de estas dos es que Jesús venía atravesando de cierta ciudad, específicamente de Capernaum, No. para llegar a este lugar, a Galilea, ¿cierto? Ujú. ¿Eso qué me indica? O me gustaría de pronto que usted nos hablara un poquito sobre eso. O sea, que Dios va al encuentro nuestro, o sea, Dios va en búsqueda de pronto de nuestra necesidad, de nuestro problema, de nuestra inconveniente que tengamos. Y lo otro, mire los obstáculos que se presentan. Lo primero que menciona esta historia es que hay una multitud enorme, ¿verdad? Que no permite de que el paralítico pase. Obviamente el mismo hecho de que esté postrado y de que vaya en una camilla, no era fácil accederlo hacia donde se encontraba Jesús. Y la cosa se pone tan compleja, tan difícil, que tienen que meterlo es por una teja, por el tejado. Y pues a cualquiera lo puede uno aparecer hoy en día particular esto. Pero yo le pregunto nada más, piense usted en su casa, en el lugar donde usted se encuentre bajando a una persona lisiada por una parte del tejado. ¿Qué nos puede usted opinar sobre eso en esta noche? Bueno, de la primera parte, indudablemente, Jesucristo a qué vino a este mundo, ya lo decía el hermano Daniel, vino básicamente para la salvación de todas las almas, ¿no? O sea, eh, complementando lo que decía el hermano Daniel al respecto, para todo mundo, y si ustedes miran allá la parte de los escribas y fariseos, de que se asombraban, o que cavilaban, de que, ¿cómo así que el vino fue a perdonar si eso correspondía a Dios? No, lo importante para ellos era el milagro. Eso era lo que valía para ellos, el milagro. Y para todo el mundo, lo mismo que decía el hermano Jairo al comienzo, para todo el mundo, ¿qué es lo importante dentro de una iglesia? Pues eso, los milagros, la prosperidad, todas las cosas que vamos a lograr. Eso es lo que vale, pero para Jesucristo lo que vale es el perdón, el ganar las almas. ¿Y cómo las gana? Pues llegando a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo llega a cada uno de nosotros? Llega por muchas formas, pero aquí que está utilizando cuatro personas que, como lo decía Dani, eran, tenían una gran fe en que iban a lograr el objetivo, que era sanarlo y salvarlo a su vez. Las dos cosas, sanarlo de su enfermedad y salvarlo para que quedara ya como una persona de Cristo, como alguien
del rebaño, ya metido ahí. Jesucristo viene a eso, a recuperar esa alma. ¿Y qué utilizó? Esas cuatro personas, las utiliza. Hoy en día, ¿cómo sería con nosotros? ¿O cómo ha sido con nosotros? Yo personalmente me acuerdo de que la que llegó, el primero que llegó fue Jairo en la iglesia. De repente nosotros no le pusimos mucha atención, pero me acuerdo que mi mamá alguna vez dijo, "Mm, yo me voy a bautizar, ¿por qué no me hacen un favor? Me acompañan me acompañan allá, eso va a ser en Biotá, que es un pueblo por ahí cerca de Bogotá. Allá hay piscina, porque no van y se meten, de repente les guste, les llame la atención. Y eso es lo que Jesucristo utiliza para atraernos a nosotros. Eso mismo como iglesia es lo que nosotros debemos hacer para atraer a los pecadores, para atraer esos paralíticos, como dice el hermano Dani, esos paralíticos espirituales que están perdidos, que están llevados en las cosas del mundo, que las cosas del mundo son la cama esa donde andan postrados todas esas personas. ¿Cómo los atrae? Eso, una invitación a un bautismo, una invitación, van, ¿por qué no vamos hoy a la iglesia? De repente a usted le llama la atención, mire que si usted está enfermo, ¿por qué no hacemos una oración? Habla razón y lo salva, lo trae, nos trae desde cualquier parte y Él es el que nos invita, Él es el que va a traer esas almas, Él es el que sabe, en esta parte hay un alma perdida, hay que traerla. ¿Qué utilizamos? Como le digo, pueden ser personas de la iglesia o personas que incluso uno ni conoce ni nada, le pasan un tratado o alguien le habló o alguna cosa en la radio, en la televisión, vio algo, cualquier cosa, pero Él es el que nos busca siempre, Él es el que está ahí. Con respecto a la segunda pregunta, disculpe, ¿cuál era? Lo de... Sí, de que en ocasiones, digamos, para que se den ese tipo de milagros, lo primero que acá uno encuentra, por ejemplo, es oposición. Sí, Dice ya, que había sí, una señor. multitud enorme. Ujú. No, indudablemente. ¿Qué es más fácil? Al fin y al cabo se habla de la puerta ancha y la puerta angosta, ¿no? ¿Qué es más fácil? En el mundo, ¿qué nos tiene atados o qué tiene atado a las diferentes personas? Pues todas las cosas. Es mucho más fácil estar en una fiesta, es mucho más fácil tener sexo, es mucho más fácil vivir de las cosas del mundo que llegar a los pies de Dios, indudablemente. O sea, obstáculos es lo que hay por todo lado, incluso para las personas que ya están formadas. ¿Cómo será para aquellas personas a las que por primera vez se les va a hablar del Evangelio? Cualquier tipo de persona. Y ahí es donde están los cuatro amigos, que puede ser las personas de la iglesia, no solo el pastor, sino todos los que somos diáconos o hermanos en la fe o lo que sea. Todos nosotros estamos llamados a levantar esa camilla, a levantar uno de los lados de esa camilla para atraer esas personas y sacarlas del mundo, sacarlas de todas esas trabas. Como le digo, hay muchas formas de hacerlo. Lo de mío fue una invitación de mi mamá al bautismo de ella. Lo de cada quien puede ser una cosa muy aparte. Puede ser que nació en un hogar cristiano, que son poquitos, pero también puede ser un tratado que por ahí en la esquina y pueda que inicialmente lo haya votado, no le haya gustado, pero pueda que la palabra ya haya quedado. O sea, es todas esas cosas del mundo que arrastran a la persona y no la dejan llegar definitivamente a, a tener un encuentro personal con Jesucristo.
Indudablemente hay muchos aspectos que se colocan como esas trabas, como esa oposición, como lo decía hace algún momento, y que hace alusión a esta multitud. Es que la escritura incluso muy particularmente habla de que dice que no hallaban cómo poderlo ingresar. O sea, ellos el primer problema que vieron fue justamente cómo lo vamos a Sí, ¿cómo se va a ingresar? Porque definitivamente pues es complicado. Y es lo que nosotros en muchas ocasiones vamos a encontrar. O todas las personas que van a tratar de traer a un pecador a la iglesia, a los pies de Jesucristo, ¿qué van a encontrar? El mundo de obstáculos. ¿Y qué es lo más fácil? Infortunadamente para la iglesia y para nosotros, lo más fácil de repente es, pues está complicado, definitivamente yo. ¿Qué era lo fácil que hubieran podido hacer estas cuatro personas? ¿Mm? No subirlo. Ujú. Pues imagínense, para subirlo al techo a una persona inválida, subirlo al techo y después tener que bajarlo, pues re complicado. Y bajarlo a un sitio que me imagino que estaba lleno, porque justamente por eso era que no podían entrar. Esos mismos obstáculos vamos a tener nosotros para atraer personas. O sea, pueda que se le hable, pueda que la respuesta sea mm, algo que no nos guste, pueda que sea terrible, pueda que sea, y nosotros, pues, ¿qué es lo más fácil? Desfallecer. Pero ahí es donde está el ejemplo. El asunto no es desfallecer, el asunto es que hay que agarrar la cama esa y así sea por donde sea, en algún momento tendrá que llegar. En algún momento va a tener que aceptar a Jesucristo como su Salvador y va a tener que ser salvo. Si nosotros nos lo proponemos, muchas de esas personas que en algún momento nosotros decimos, es que esto sí está complicado, realmente esto está difícil. ¿Cuántos de ellos serán salvos por nosotros? Solo Dios lo sabe, pero el esfuerzo lo hacemos nosotros. El esfuerzo, mire, acá el ejemplo también es el esfuerzo de ellos cuatro, ¿dónde terminó? Cuando se lo supusieron a los pies de Jesús, se lo dejaron al frente y él, asombrado por la fe que tenía, le dijo, lo primero, perdono tus pecados. Eso mismo ocurre con nosotros. Nuestro esfuerzo es llevarlo allá a como dé lugar, que llegue. Ya de ahí en adelante la obra es del Señor y pues nosotros nos encargaremos de ayudarlo para que se forme y llegue bien formado a los pies del Señor y después no dé pie atrás. Sí, hay algo que de todas formas hay que tener en cuenta. Yo también pienso en muchas de las ocasiones que nosotros pedimos por varias de las cosas que nosotros podemos tener como necesidad como iglesia, ¿no? Y seguramente, y esto lo decía inclusive el domingo pasado en el mensaje que les compartí a los hermanos que se encontraban dentro de la iglesia, no siempre las respuestas van a ser fáciles de recibir de parte del Señor, no siempre van a ser instantáneas, no siempre van a ser al finalizar de mi oración. Dese cuenta que con historias y experiencias como estas que son relatadas en este Evangelio, lo primero que se ve es que en ocasiones para obtener la bendición de Dios hay que luchar y hay que luchar de una forma fuerte. Y justamente aquí le, 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 doy la palabra al copastor, porque una de las cosas que intencionalmente lo dejé para que ahorita de pronto él lo mencione, es que la historia arranca justamente mencionando a dos grupos enemigos de Jesús. Me estoy refiriendo a los fariseos, me estoy refiriendo a los doctores de la ley. O sea, estamos hablando de lo que es la religiosidad, estamos hablando de lo que hasta ese momento eran las creencias de ellos,
lo que era para ellos la forma correcta de manejar lo que era la palabra de Dios y demás. Mire que la historia arranca justamente hablando por ahí y uno de los aspectos que más adelante también hace alusión es que son los primeros que aun cuando no le dicen nada a Jesús, sí tienen en su pensamiento, bueno, ¿y quién es este que viene aquí a traernos algo completamente o un evangelio completamente diferente? Copastor, voy con usted para que sigamos desarrollando este estudio. Como lo mencioné anteriormente, este pasaje es central en muchas enseñanzas. Uno, que nos muestra cuál es el verdadero sentido dentro de la palabra de Dios, que es la salvación y después el mundo. Dos, lo que usted menciona, él estaba allí confrontando era a los fariseos, justamente a los maestros de la ley. Se suponía que ellos eran los que conocían todas las leyes, los que enseñaban la palabra. Y sin embargo, mire cómo estaban desviados de ella, aprovechándola y poniendo quizá más cercano a su propia necesidad más que a lo que Dios realmente quería transmitir. Entonces, esa es otra cosa que está pasando dentro del mundo. Hoy las iglesias y los pastores se acomodan, y aún las personas, yo lo mencioné creo que la vez pasada, cómo las personas acomodan el evangelio a su necesidad, ¿no? Y ese es un gran problema también, cuando uno quiere acomodar la palabra a nuestra vida y no nosotros acomodarnos a lo que el Señor está pidiendo. Y hoy en el mundo pasa eso exactamente. Cada quien toma su evangelio y lo interpreta a su forma como me favorece. Les mencionaba que una de las formas que se hace es ser exclusivo dentro de la palabra de Dios. Ciertos aspectos de la palabra de Dios me funcionan. Hablo por el caso de, por ejemplo, de los pastores, de pronto el diezmo, de pronto aquellas cosas, como esas me funcionan, las voy a traer y las pongo acá. Igualmente pasa con otras situaciones, solamente menciono no así al azar, pero las acomodamos de acuerdo a nuestro favor, pero nunca tratamos de acomodar la palabra de tal forma que nos haga verdaderamente doler. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, realmente la palabra tiene tantas aristas que nosotros fallamos en muchos aspectos y que somos nosotros realmente los que tenemos que acomodarnos a la palabra. Eso era lo que pasaba allí. Entonces no es ajeno el hecho de que existan otras personas que estén enseñando evangelios conforme a sus concupiscencias. Dos aspectos, pastor, si me lo permite, lo que quiero hacer énfasis. Una, la de que menciona nuestro hermano Daniel acerca de la fe. Bien dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1, si ustedes lo recuerdan, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción. Yo tengo la seguridad de qué es lo que voy a tener. Esa es la fe que mueve montañas, la fe que realmente uno siente cuando se acerca a Dios. Y mire que esta es una de las principales características que uno como cristiano debe tener. Por eso les digo que este pasaje es muy importante. Uno es la salvación y otro, nuestra característica más importante es la fe. Muchas personas nos cuestionan a nosotros, es que Dios no lo hemos visto, es que Dios jamás se ha presentado por aquí, yo no lo veo como se ve cualquier otro aspecto dentro del mundo. Nosotros definitivamente vivimos por fe. A nosotros nos pueden decir una cantidad de cosas, nos puede decir que la ciencia dice aquello, que la filosofía, que cógese usted lo que quiera, la prehistoria, lo que usted quiera. Y al final nosotros terminamos diciendo, es mi fe la que me mueve, yo creo en un Dios, yo creo en esto y punto. Entonces noten como nuestra principal característica es la fe. Y esta fe que mueve montañas era la que movía a estos personajes. Si ustedes lo miran y lo piensan un poquitico, si ellos no hubieran tenido esa fe que tenían, ¿ustedes creen que van y abren un hoyo en una casa y para entrar allí al enfermo? Ellos se hubieran puesto a pensar, bueno, y si abrimos un hoyo y qué tal esto no funcione, después nos echamos hasta enemigos a todo esto y hasta nos pegan. Pero vean la fe que ellos tenían, ¿no? Que llegan y dicen, no, pues no podemos entrar, abramos un hoyo y allá lo bajamos y él lo sanará. Dese cuenta hasta dónde llegó la fe de ellos, ¿no? ¿Cómo era esa O fe si que se les realmente cae el ellos... enfermo, ¿no? ¿Ah? O si se les cae el O si enfermo, se ¿no? les cae el enfermo, claro, exactamente. Pero notes entonces la fe tan grande que ellos tenían esa certeza, esa seguridad, que llevarlo a los pies de Cristo era sano irremediablemente.
Esa es la fe que realmente mueve montañas y es la fe que nosotros debemos como cristianos tener. Cuando nos acercamos a Cristo, cuando nos acercamos a Dios, tener la certeza, la seguridad que su santa mano obra en nuestras vidas. Eso es importante. Y el otro aspecto, que era el de nuestro hermano Publio, el que mencionaba acerca de la muchedumbre. Vea, déjeme leer ese último pasaje. Dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Porque yo quiero hacer también inflexión en ese pasaje y en ese pensamiento que hay allí. Ustedes no se han dado cuenta que dentro de las congregaciones se nombran maravillas, nombran milagros, gente que se levanta, gente que hace esto, gente que hace aquello, gente maravillada, gente que anda diciendo, no, esto es algo fenomenal, algo grande lo que ha pasado. La pregunta que yo les hago, estos personajes que están aquí, estos que se maravillaron con el milagro de Dios, de Cristo en ese momento, ¿dónde estaban después, cuando Él fue crucificado? ¿Dónde estaban los que se maravillaron? Seguramente ya por otros caminos. Eso pasa hoy y eso hay que tenerlo mucho cuidado. Dios hace milagros y la gente después no se ve por las iglesias. Mucho cuidado con nuestro corazón, dónde lo ponemos y que nosotros nunca nos llegue a pasar eso, que nos maravillemos por las cosas de Dios y después nos olvidemos de lo que Dios realmente ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Siga, pastor. Yo creo que ese es uno de los inconvenientes más graves que tiene el ser humano, ¿no? Yo siempre algo de lo que he hecho mucho énfasis en la parte, digamos, que concierne a la iglesia, justamente en que nosotros debemos de alguna manera no fijar nuestra mirada en los milagros o en cosas que en algún momento justamente condujeron a que las personas en algún instante solamente centraran su mirada en aspectos como ese, pero que después desaparecieran un poco de lo que son las sendas del Señor. A mí hay una historia que particularmente me impacta y siempre la tengo ahí y hace alusión justamente a los 10 leprosos, ¿no? Estos 10 hombres que estaban a la vera del camino pidiendo justamente por un milagro para el Señor, porque pues tenían sus familias, sus hogares y demás. Y perdón que me estoy saliendo un poquito para mencionar otro milagro, pero es que me parece concordante con lo que dice el copastor. Pero miren lo particular de esto, y es que cuando ellos tienen la respuesta por parte de Jesús, dice la misma escritura de que el Señor les dio una orden, y es que fueran al templo y se mostraran al sacerdote. Y resulta que de esos 10, cuando van allá al templo, de esos 10 solamente uno regresa a darle la gloria a Dios. Y a mí me parece que las iglesias están muy llenas de ese tipo de evangelio, de ese tipo de personas y de ese tipo de congregantes, que les interesa más el hoy, el milagro que estoy buscando, la necesidad que me está trayendo hacia la iglesia, pero que realmente mi parte de compromiso, llamémoslo de alguna manera, no con la iglesia ni con el pastor, pero sí con el Señor, desafortunadamente está pasando a un segundo renglón y yo siento que ahí hay un problema enorme en esa parte. Por otro lado, y aquí le doy el cambio al hermano Dani, volvemos a algo de lo que hemos enfatizado en muchos programas como este, y es que hoy en día el evangelio tiende a ser un evangelio bastante light, es decir, bastante liviano, bastante sin fundamento. Me muevo más por emociones, me muevo más por impulsos, me muevo más por circunstancias o situaciones que realmente lo que es mi prioridad y es el Señor. ¿Y dónde uno ve, digamos, esto dentro de esta historia? Justamente, ¿qué fue lo que impactó a Cristo? ¿Qué fue lo que realmente causó de que el Señor moviera su mano a favor de ese hombre? No fue el hecho de verlo en esa situación precaria, sino fue la fe de esas personas. Eso fue lo que realmente tocó la mano del Señor. Y yo sí siento que las iglesias hoy en día les hace falta mucho de ese ingrediente que se llama fe. Dani, voy contigo para que sigamos analizando este texto.
Amén, pastor. Pues la fe es clave para vivir la vida cristiana, para vivir esta vida en Cristo es fundamental. Todos debemos tener claro y presente que la fe, como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe necesariamente tiene que ser probada y desafortunadamente está pasando como ustedes lo han comentado. Hoy en día que solo se va por el milagro, solo se busca a Dios en el momento difícil y en la circunstancia difícil, pero una vez superada aquella situación, chao Dios. Y le pasó al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel una vez se enfrentaba a ese mar rojo, cuando Dios a través de Moisés abre ese mar y pasan en seco, terminan de pasarlo, Faraón y todo su ejército es acabado completamente por Dios, terminan y alaban, glorifican, wow, tremendo milagro. ¿Quién pues no se va a sorprender con tremendo milagro? Pero ya los días, al tiempo, ya estaban armando becerro, ya estaban olvidándose completamente de Dios. Hoy lo traemos al presente y pasa exactamente lo mismo. Si nuestra fe está basada en milagros, estamos en problemas. Nuestra fe no puede estar basada en milagros. Y muchas veces Dios dice no a los milagros que uno quisiera ver en la vida de uno. Por ejemplo, cuando mi papá enfermó gravemente, yo le pedía muchísimo a Dios que Dios lo sanara, que Dios le extendiera así como el rey Ezequías 15 años más, 5 años más, qué sé yo. Le pedía mucho a Dios eso. Dios, para ti no hay nada imposible sanar cualquier enfermedad. Tú lo puedes hacer, lo puedes hacer. Y esa era mi oración constantemente. Pero en ese momento Dios dijo no. Dios dijo no. Y así también le dijo al Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios dice no. Y como lo decía ahorita el pastor, muchas veces Dios va a decir no. La respuesta va a ser no. Y ahí también se ve probada nuestra fe. Entonces muchas veces tenemos que ser probados, afrontar la situación y creer que lo que Dios quiere para nosotros va a ser siempre lo mejor. Ahí está la clave, el creer y el saber que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, es esa fe, esa darle esa credibilidad a nuestro Dios que la decisión que Él tiene para nosotros va a ser siempre lo mejor. Como segundo aspecto, pastor y estimados hermanos, quisiera leer el Salmo 32.1 que complementa lo que hemos venido hablando de la salvación, que como lo decía ahorita Jairito, es lo más importante que recibió este varón. El paralítico fue sanado, pero muy seguramente, obviamente, murió. O sea, fue sanado y al tiempo, 10, 15, 20, no sé cuántos años Dios le habrá permitido vivir sano, pero muere, es un hombre, muere finalmente. Entonces lo que trasciende y lo que importa realmente es la salvación. Tanto así que le dijo fue que sus pecados fueron perdonados. Y el Salmo 32.1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada. Aquella o aquel a la cual fue perdonada su transgresión y cubierto su pecado porque la salvación sí trasciende para la eternidad, no es algo temporal, no es algún momentico y mi milagro, fui sano, pero a los años otra vez enfermó y se murió. En cambio, la salvación es para siempre, la eternidad es lo que le importa a Dios. Y por eso nuestra fe necesita ser probada, por eso necesitamos pasar por pruebas, por circunstancias difíciles. Muchas veces Dios permite la enfermedad con un propósito, Dios permite la muerte de un ser querido con un propósito, y Dani, todo eso, ahí se ve la fe. Sí, señor. Dani, es que la pregunta es, vamos a que dentro del contexto de esta historia una de las cosas claves es la fe, y eso es algo que definitivamente lo tenemos claro. Ujú. Pero ¿cómo se ejercita la fe? Así como uno ejercita el cuerpo en algún momento, algún músculo o lo que sea, ¿cierto? Pero la pregunta es, Dani, ¿cómo se podría ejercitar la fe si justamente no se viven pruebas, si no se pasa por desiertos, si no hay momentos en los cuales hay circunstancias difíciles? Necesariamente tienen que haber eso para que la fe de alguna u otra manera, por un lado sea aprobada y por otro lado pueda crecer. ¿No crees tú? Amén, claro. Pastor, pues yo la verdad, en el tiempo que yo llevo de conocer a Dios, no conozco el primer cristiano que diga que no ha pasado por pruebas.
El que diga que no ha pasado por alguna prueba en su vida de cristiano, mm, déjame cuestionar un momento tu vida cristiana, Sí. porque es que el cristiano, el Hijo de Dios, necesariamente es probado, qué sé yo, o sea, uno conoce de Cristo y al rato ya vienen las pruebas. Es que la vida cristiana es esa, una vida hermosa, preciosa en la mano de Dios, pero una vida que está con muchas pruebas. Y esa es la vida del cristiano. Entonces, una persona que diga que no ha tenido pruebas, que no ha pasado por momentos difíciles y que vive una vida 100% wow y que es cristiano, pues como complicado, complicado. eh, Algo está pasando ahí, algo pasa ahí. Entonces, sí creo yo que viéndolo a la luz de la palabra de Dios, Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero para que haya victoria y victoria tienen que haber batallas, necesariamente. Y esas son las pruebas de la fe, las batallas. Para que nosotros crezcamos en fe, tienen que haber batallas. Y ahí va a haber gloria y victoria de la mano de Dios. Y obviamente no quiero dejar pasar algo de lo que ocurrió en el corazón justamente de estos fariseos y de estos maestros de la ley, entre comillas, y es justamente la reacción que tienen a raíz de la frase dada por Jesús de que le es perdonado sus pecados. Sus pecados. Y es que justamente dice ahí la escritura de que ellos empezaron fue a cavilar dentro de su corazón y bueno, ¿y quién es este que va a perdonar los pecados? ¿Quién es este que viene acá a dárselas de profeta o de sanador? Y no les parece, y hermano Publio, ¿no le parece a usted que eso es algo de lo que hoy en día justamente dentro de las iglesias también ocurre? Que la gente empieza justamente pero es que estos ya se creen que son realmente los únicos que tienen la verdad, o estos ya se creen que son los únicos que realmente pueden hacer las cosas, o que son los únicos que son escuchados por Dios. ¿No le parece que la gente de afuera, y particularmente los religiosos, tienen ese mismo tipo de reacción? Sí, justamente. La reacción de ellos es exactamente, a ver, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Es exactamente a lo que, a lo que nos enfrentamos. Como le decía en mi intervención pasada, nosotros como iglesia, que somos los llamados a impartir o a llevar el Evangelio de Cristo, porque no es solo el pastor, sino somos todos los que llevamos la palabra a los demás. Es lo primero con lo que nos encontramos, pero ustedes son los sabiondos, ustedes son los orgullosos, ustedes, o sea, ustedes son los únicos salvos, de resto nosotros no tenemos con qué. Y justamente es por esto, por la tradición, lo que se maneja acá en los fariseos y en los doctores, que era la tradición. Al fin y al cabo ellos eran los que llevaban las filatelias en la frente o en la cintura. Ellos eran quienes llevaban un versículo, dos versículos del Antiguo Testamento. Ellos eran los que impartían la palabra y ellos eran los dueños en ese momento de lo que era la palabra Y, de Dios. O y, sea, ojo que venimos de una semana de bastante religiosidad, ¿no? sí, Porque exactamente. la Semana Santa se ha convertido más en una experiencia directa con el Señor, es en una semana de religiosidad. Exactamente. Para los que hacen la religiosidad, porque de todas maneras hay de todo en este momento. Recreación, o sea, si fuera por eso, por lo menos deberían ser religiosos y dedicarse a Dios, pero ya ni aun eso, la verdad, ya ni aun eso. Pero bueno, la religiosidad, ¿qué es lo que hace? O sea, mis papás me dijeron que la Virgen María, mis abuelos me dijeron que Santo Tomás o que Santa Cachucha, bueno, cualquiera de estos santos son los que a mí me salvan. Y si yo no tengo a San Antonio, no voy a tener mujer o no voy a tener esposo. Si yo no le quito la pata a este santo, no voy a tener tal cosa. Y si no le prendo la veladora a la Virgen, pues mi milagro no se va a dar. Entonces ahí es donde viene el complique.
Y ahí es donde Jesucristo le responde. ¿Quién es Dios? Dice Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que es lo que dijimos que es a la gloria eterna con el Señor, justamente. O decir, levántate y anda, que es el de los pecados, lo religioso. Porque pues estamos hablando de la iglesia tradicional y no solo de la iglesia tradicional, sino aquellas personas que pues o tienen otra creencia o ni siquiera tienen creencia, que son los que dicen que no creen en Dios. Definitivamente, pueden ser ellos, pero puede ser dentro de nuestra misma congregación, dentro de los que nos llamamos cristianos. ¿Para cuántos el decir algunas cosas que son la verdad a ellos les molesta y dice, pero qué? ¿Ustedes son los salvos entonces? O sea que nosotros estamos al lado y he ahí que es el problema grande que hay. Así como Jesucristo lo tuvo desde un comienzo hasta el final con los escribas y fariseos, ese mismo inconveniente lo tenemos nosotros. Pero desde esta enseñanza hasta lo que fue la formación de sus discípulos, él todo lo tiene planeado para que podamos caminar ese sendero que él nos deja para poder lograr no solo nuestra salvación, sino la salvación de muchas personas a través de nosotros, de nuestra iglesia y de todo lo que conocemos de la palabra de Dios. Indudablemente, las tradiciones, la religiosidad, las cosas heredadas y muchos de los aspectos que realmente traemos de generaciones anteriores son las que han causado en gran parte de que justamente la palabra encuentre como una fortaleza y sea difícil de que de pronto en los corazones de las personas pueda llegar y pueda arraigarse de alguna forma. Digamos que a través de la escritura uno encuentra en diferentes pasajes justamente esos conflictos que habían entre Jesús y los religiosos, precisamente por la diferencia que había de conceptos en cuestiones netamente evangelísticas. Entonces, sí encontramos obviamente esa disparidad, pero usted da en un punto bien particular y es el problema que hay también dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia también hay personas que han entrado a hacer curso, llamémoslo de alguna forma, en la parte de la religiosidad. Es que mire, no es lo mismo cuando yo voy a la iglesia con gozo, con alegría, a presentar mi mejor ofrenda, mi mejor adoración, mi mejor disposición, a cuando simplemente yo tengo que ir por cumplir, cuando simplemente yo tengo que ir porque me toca hacerlo, porque si no voy a tener como ese cargo de conciencia o porque seguramente todo el día no voy a tener paz ni tranquilidad pensando en que hubiera podido haber ido y me quedé haciendo otra cosa. Entonces, ahí nada más en aspectos como esos, sí se ve de alguna manera reflejada también la religiosidad. No solamente en la gente de afuera, sino gente también que está dentro. Y justamente les decía hace un rato, y voy con el copastor, no sé si él tenga algo diferente para aportar, pero me gustó mucho un término que utilizó Dani hace un rato, y es el de los paralíticos espiritualmente. Y yo creo que espiritualmente hay muchas personas dentro de la iglesia que son paralíticos. Copastor, voy con usted. Vuelvo y digo, no sé si usted tenga algo más aparte de eso para aportar en este momento. Sí, sí, tengo algo más que anexarle acerca de lo que están mencionando acerca allí del perdón. Yo quiero que miremos nuevamente esos pasajes, ¿no? Es el 21, sobre todo el 21. Vamos a leer ahí el 21 que dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias?
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ese término de blasfemia, mire, yo me adelanté, lo busqué en Wikipedia, qué es lo que significa blasfemia. Mire, lo saqué y dice, viene del griego no sé qué, y bueno, ahí dice, etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, en contra o escarnecedora, pero su uso más que todo es estricto y aceptado, sobre todo cuando se ofende verbalmente una majestad divina. Dese en cuenta la forma como lo está expresando. ¿Qué es blasfemia? Es eso, esa cosa horrible, son palabras ofensivas, lujuriosas, que se lanzan principalmente contra la deidad, es decir, contra Dios. Palabras, ya le digo, ofensivas e injuriosas. Eso de la blasfemia viene desde el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico capítulo 24, ustedes si me recuerdan allí las leyes que le fueron entregadas a Israel, el Señor les dijo, el que fuera blasfemo contra Dios, ¿sabe cuál era el castigo? Era lapidado, con piedras era sacado fuera del pueblo y lo tenían que matar. Ese era el castigo para el blasfemo, es decir, el que hablara en cosas en contra de Dios. Yo encontré algo otras cositas acerca de esto de la blasfemia, porque esto se da también dentro del mundo secular de lo que pasó en otros lugares. Mire, los emperadores romanos condenaban a muerte a los primeros cristianos por cometer delito de blasfemia. Cuando los cristianos hablaban mal del emperador, eran blasfemos contra el emperador y entonces eran declarados reos de muerte. Eran llevados a la muerte en ese momento por esa situación. En el sistema represivo, o ese sistema represivo se mantuvo durante toda la Edad Media y aún en la Edad Moderna. Por ejemplo, en Córcega, según los estatutos criminales de 1571, el blasfemo contra Dios o contra la Virgen o contra cualquier otra deidad que se diera por allí era castigado con una multa, ahí dice, de dineros. Si era en contra de los santos, eran 3 libras. Si era en contra, ya le digo, de la Virgen o algo, eran 20 libras. Pero si volvían a blasfemar nuevamente, eran con pena de azotes e incluso les llegaban a perforar y a cortar la lengua por blasfemos. Eso pasaba en la Edad Media. Incluso los musulmanes hoy en día mantienen una ley contra la blasfemia. No se puede hablar en contra jamás de Mahoma. Dice que hay penas que incluso llegan hasta la pena de muerte. Si ustedes recuerdan, hace unos años un escritor por allá inglés se le ocurrió escribir un libro en contra de Mahoma y el lío en que se metió aquel hombre por haber hecho esa situación. Sí, claro, eso era gravísimo totalmente, o es gravísimo, eso de la blasfemia. Y mire que aquí el Señor le están diciendo, este es blasfemo, ni siquiera le están diciendo, lo están pensando, este es blasfemo, es decir, está injuriando contra Dios. ¿Y cuál era la blasfemia? Ahí lo dice, mire, la blasfemia era, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La blasfemia que Jesús estaba haciendo era perdonándole los pecados a ese paralítico. Y ellos dijeron, ¿cómo así que esté perdonando pecados si eso le corresponde solo a Dios? La pregunta que yo les dejo a ustedes por ahí, ¿no hay por ahí una congregación que andan perdonándole pecados a cualquiera? ¿Cómo lo podemos llamar entonces a esos personajes hoy en día? Siga, pastor. Muy interesante y valedero ese aporte que usted nos está haciendo, porque sí, en definitiva sabemos de que hay alguna entidad religiosa, llamémoslo de alguna forma, que se atribuye, digamos, el aspecto de tener el vocero de Dios aquí en la tierra, ¿no? Y más aún así, los personas que están encargados de alguna manera de las iglesias tienen esa potestad, ¿no? De poder perdonar pecados cuando, curiosamente, sí, hoy en día una de las cosas que ha ocurrido es esos escándalos que inclusive cada rato aparecen de pedofilia y de aspectos como este que son bastante, pero bastante graves. Dani, voy contigo ya casi cerrando este capítulo del Faro. Quiero escucharte, no sé si quieras ahondar en lo que mencionaste hace un rato de los paralíticos espirituales o si tengas algo más distinto para aportar.
Bueno, gracias, pastor. Gracias, mis hermanos. Sí, quisiera compartirles un pasaje bueno, que complementa lo que dice Jairito y que confirma lo que él dice respecto a que el Señor es el único que puede perdonar pecados. A ningún hombre se le ha dado tal potestad, a ningún hombre se le ha dado tal autoridad. Y es que el libro de Juan, capítulo 5 versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, de hacer juicio. Él es el único que tiene la autoridad moral para perdonar pecados y para juzgar a alguien. Ninguno de nosotros tiene el poder ni para juzgar la vida de las personas, ni para perdonar mucho menos pecados. Solo el Señor Jesús tiene esa autoridad y esa potestad porque le fue dada por el Padre y porque fue el único que no ha cometido nunca pecado. Él es el Señor Jesús, el que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Y así lo hizo con este paralítico, que algo que me llamó muchísimo la atención y que no quiero pasar por alto, es que el paralítico y sus amigos, esos amigos que de verdad uno tiene que rodearse de amigos así, que lo ayuden a uno, que ayuden a los demás, que sean amigos que no les importe la condición de verdad de la persona, sino que realmente sea esa amistad, esa hermandad, como lo dice la palabra de Dios, ese amor puro de amigos, y de verdad es una bendición poder tener amigos así. Esos amigos llevaron a ese paralítico para que aprovechara la oportunidad no solo de recibir su sanidad, como ya lo habíamos mencionado, sino la oportunidad de salvación. Y muchos paralíticos que ahorita se encuentran, como lo hablábamos hace un momento espiritualmente, tienen hoy la oportunidad de poder levantarse de ese lecho, de tomar su lecho, que es la cama, que es como ese lugar en donde están ahí postrados y paralizados. Hoy tienen esa oportunidad esos paralíticos espirituales de poder tomar ese lecho, de poder ser sanados por el Maestro de Maestros, poder recibir la salvación y poder realmente vivir una vida de salvación, de bendición. Ese paralítico aprovechó esa oportunidad gracias a la ayuda de sus amigos, la aprovechó porque quizás ellos, ahorita lo hablábamos, ahorita el hermano Julio lo hablaba, acerca de que ellos hubieran podido decir, no, pues sabe qué, uy, esto está terriblemente lleno, más bien un día, mañana o otro día buscamos a Jesús, Él le estará predicando en algún otro lado, más bien venimos otro día, dejémoslo para otro día. Pero qué tal si no existiera esa oportunidad de volver a buscar, de encontrar al Maestro. Hoy tenemos esa oportunidad. Hoy hay paralíticos espirituales que tienen esa oportunidad de que el Maestro de Maestros los sanen y que inclusive a nosotros también nos levante, nos restaure y nos llene cada día más de su presencia. Y quizás esa oportunidad ya no se vuelva a encontrar. Entonces es una oportunidad que Dios nos da, este programa, los cultos, las reuniones que se tienen los martes, los jueves, los domingos, las reuniones de oración, son oportunidades que Dios da para que la parálisis espiritual se vaya de nuestras vidas, la parálisis espiritual se vaya de la iglesia. Entonces es poder aprovechar esa oportunidad que Dios nos da y tener presente que la vida es prestada, que la vida en cualquier momento se va y se va esa oportunidad de salvación también. Entonces era eso, pastor, mis amados hermanos, muchas gracias de verdad. Bueno, y hay otro aspecto, y se lo traslado al hermano Publio, y es que mire que aquí el Señor como que justamente cuando le dicen, bueno, y este que eh, se las viene a dar acá de perdonar los pecados, mire que él como que justamente le da más trascendencia justamente a ese aspecto de perdonar los pecados que lo que realmente los otros estaban esperando y era que de pronto ese hombre se parara, ¿no? Ese paralítico. Porque mire que él al comienzo justamente dice, precisamente dice, ah, bueno, a ustedes les parece más fácil decir entonces levántate y camina o levántate y sé sano. Pues es que él justamente arranca justamente mencionando, como dándole la prioridad o como mostrando de que lo más importante de esta historia, seguramente para nosotros y para la mayoría de la gente, es la sanidad del paralítico, ¿cierto? Pero para Jesús, si usted se da cuenta y la esencia un poquito de la historia está en que para él de todos modos lo más clave y lo más fundamental era poderle otorgar la salvación a través de ese perdón de pecado.
Hermano Publio. Bueno, arranco por leer el versículo 32 de ahí mismo del Lucas 5, que dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y creo que ahí está resumido lo que Jesús estaba buscando. La respuesta, incluso que él está ahí, es un poquito como, ¿qué le digo yo? O sea, como golpeada, no sé. O sea, les dice Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ella, respondían y dijo, ¿qué caviláis en ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. O sea, lo más fácil, y ya lo había dicho antes, es el milagro, ¿cierto? O sea, hay incluso iglesias que se basan en qué, en los milagros que hacen. Si ustedes oyen una iglesia por aquí en Bogotá, que es bastante grande, yo alguna vez fui, la alabanza son, creo que una alabanza. La predicación son como 5, digamos, 10 minutos, pero el resto del culto, 2 horas, son milagros. Exclusivamente, venga para acá, hermano, que usted y empiezan a contar. Y tal, y tal. Lo importante son los milagros. Y en eso se basa en muchas iglesias el evangelio. El evangelio de ellos es el evangelio de los milagros. Pero aquí Jesús les está respondiendo de una manera golpeada, les está diciendo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y la respuesta de él es definitivamente lo más importante, los pecados. Como el hermano Dani decía, él fue sano en ese momento, después murió. Para nosotros, una persona fue sana, o nosotros fuimos sanos, o fuimos prosperados, nos entregó esto, nos entregó aquello, pero eso es pasajero, definitivamente. Eso termina en el momento en que nos vamos de este mundo, ya sea porque nos llegó el momento o por el arrebatamiento, pero ahí termina todo. Pero lo que sí no termina en ese momento es nuestra salvación, esa de el arrepentimiento. En el momento en que nos perdonan los pecados, eso sí es lo que vale, porque eso nos está llevando a la presencia de Dios, eso nos está llevando a la vida eterna, y eso es lo que vale realmente. Así, para el común de la gente, lo que valga es las sanidades, la prosperidad, los milagros de uno u otro aspecto, porque pueden ser de mucha forma, eso es lo que vale. Pero eso debería ser secundario para todos nosotros y aquí Jesús lo está diciendo. ¿Es más importante para ustedes que yo diga, levántate y anda? ¿O no? Es más importante. Y lo primero que le dijo es, te perdono. Hombre, te perdono tus pecados. Y ahí él se detiene. Cuando no se levantan los fariseos y toda la gente que estaba ahí, pero bueno, y lo que era importante pero lo que era importante para ellos no era lo importante de Jesucristo. Y para nosotros eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Y eso es lo que debemos sembrar a todos los hermanos que lleguen a la iglesia, a todos los hermanos que nosotros de alguna manera ayudemos a cargar una esquina de esa cama para que llegue a los pies de Jesucristo. Que lo importante, si bien es cierto, el milagro es muy importante, lo más importante es el perdón de pecados. Bien, estamos llegando al final de este programa, de este capítulo El Faro, pero antes de ir concluyendo, o de concluir más bien con este programa, me gustaría escuchar una reflexión final de cada uno de ustedes, algo cortico, un pensamiento para cerrar en esta noche, un mensaje para la audiencia que nos está siguiendo en este momento. Antes de empezar a darle paso a cada uno de mis panelistas para dar esa reflexión, solamente quiero citar algo. Y es que recuerde usted de que esta palabra que se predica, incluso estos libros, tienen como nombre evangelios. Y básicamente la palabra evangelio, o incluso a nosotros, nos
tildan como los evangélicos, ¿cierto? Eso es la forma como se nos conoce, y pareciera ser una forma despectiva de la manera como se nos habla o se nos trata, tal vez en ese sentido. Pero recuerde usted que esa palabra, evangelio, básicamente lo que traduce es buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas nuevas de salvación. Y finalmente, ¿Jesús a qué vino? A traer las buenas nuevas de salvación. Desafortunadamente, hoy en día estamos más apegados a otras cosas que a las buenas nuevas de salvación. Copastor, arranco con usted, reflexión final. Déjeme hacer una última acotación, no la quiero dejar aquí dentro de mis papeles escrita, quiero compartirla con ustedes y está en el versículo 22. Mira lo que dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió. Y si vamos al 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Dese cuenta de lo que está diciendo allí la palabra del Señor. No sé si usted le prestó atención. Los fariseos, las personas que estaban allí, no tuvieron ni siquiera necesidad de hablar. Él, Jesús, ya había conocido sus pensamientos. Ya sabía que estaban pensando ellos, sin necesidad de que ellos hablaran. Y es que esa es una de las grandes enseñanzas que nosotros tenemos. Nosotros muchas veces lo que nosotros estamos necesitados. Y no solamente eso, muchas personas tratan de aparentar dentro de una congregación una vida santa, cuando realmente no lo es. Dese cuenta, Elías se ocultó debajo de una montaña, entre un hueco. En el libro de los Salmos dice allí el salmista: si me voy al fondo del mar estás tú, si voy a los cielos allí estás tú, si voy al firmamento, a donde vaya, tu compañía está conmigo. Esto lo que nos enseña es que Dios está siempre con nosotros y sus ojos puestos en lo que nosotros hacemos. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar a la familia, pero nunca podremos engañar a Dios, porque Él siempre conoce lo que estamos haciendo. Como reflexión final, me gustó esa frase que hizo, o esa palabra que dijo nuestro hermano Daniel hace un momento, y creo que es la enseñanza que nos queda de todo esto. Lo principal aquí es la salvación. Y el caso del paralítico fue su momento, su oportunidad. ¿Qué hubiese ocurrido si él deja que el Señor se vaya? ¿Paralítico lo hubieran llevado a otra ciudad? ¿Quién sabe? Fue el momento cuando él tuvo para la salvación y la aprovechó. Quizá este sea el momento para muchos de ustedes que nos están viendo. El Señor hoy toca a su puerta. Qué bueno decirle hoy al Señor: aprovecho la oportunidad y me acerco a ti. Vengo como el paralítico a tus pies a que hagas una obra en mí. Ese es el llamado que nos hace principalmente este pasaje. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Gracias, Copastor. Feliz descanso, feliz noche para usted y nos reencontraremos en un próximo capítulo del Faro, si Dios lo permite. Indudablemente, las oportunidades eh, no las conocemos, se nos dan, pero no sabemos cuándo tendrán ese final, esa última oportunidad. Eh, Mire que cuando uno piensa en circunstancias o experiencias de personas eh, que en algún momento, digamos, se les va la vida de un instante para otro y ni siquiera están pasando por una enfermedad ni nada de eso, uno sí entra en ese conflicto, entra uno en ese pensamiento. Mire que uno no sabe en qué instante realmente el Señor tenga el plan, el proyecto de decir: hasta aquí usted tuvo su oportunidad, hasta aquí usted tiene su vida, y no necesariamente tiene que estar uno, vuelvo y lo digo, padeciendo una enfermedad, una situación difícil, calamitosa, para que aparezca ese momento en el cual el Señor lo llame a uno a su presencia. Y lo importante es estar preparado. Dani, reflexión final en esta noche. Agradecido primeramente con Dios, con nuestro buen y amado Dios que nos da la oportunidad de escucharle, de poder hablar de Él, que Él es el invitado de honor y el principal miembro de este grupo. Y también agradecerles a ustedes y a toda la iglesia. Muchas gracias, Dios los bendiga y les continúe bendiciendo. ¿Qué otra enseñanza me deja esta porción hermosa de la palabra de Dios? Que este paralítico entra en su lecho acostado con la ayuda de 4 hombres, acostado totalmente enfermo, lisiado, pero sale
parado, completamente recuperado, con sus conexiones de las neuronas completamente sanas, con sus músculos completamente fuertes, a tal punto de que le da su fuerza para llevarse su lecho. Lo que lo estaba cargando, ahora él lo está cargando. Y eso me deja ver la mano poderosa de Dios. No hay enfermedad, no hay obstáculo que nos impida poder crecer en Él, poder amarle, poder estar con Él, disfrutar de una vida hermosa con Él. Entonces me llevo en el corazón que en Él podemos encontrar salvación, que Él puede hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros si nos disponemos y aprovechamos esa oportunidad, y que Él puede perdonar nuestras vidas y restaurar lo que esté para nosotros completamente perdido. Me llevo eso en el corazón y de verdad muchísimas gracias a Dios y a ustedes. Gracias, Dani, por tu aporte, por tus opiniones, tus conceptos y obviamente lo que nos has dejado en esta noche en nuestros corazones. Dios te bendiga, feliz descanso allá en Madrid, no España, Cundinamarca. Te bendecimos y te damos gracias por habernos Gracias, gracias. acompañado. Gracias a ustedes, te los bendiga. Indudablemente, otra de las cosas que el hermano Dani lo menciona y que es bien importante valorarlo y rescatarlo es lo que él dice. Mire que lo que llegó trayendo a ese enfermo, terminó el enfermo, llamémoslo entre comillas, llevándolo después en sus propios brazos. Es decir, esa dificultad, ese problema, esa situación complicada, terminó realmente siendo nada cuando el Señor actuó y hizo el milagro. Hermano Publio, reflexión final en esta noche. Dos cosas resumiría yo respecto a esta enseñanza que nos queda de Jesús sana a un paralítico. La primera, la fe mueve montañas, ¿no? Mediante la fe superaremos todas las dificultades. La segunda, de la primera parte, es la disponibilidad de Cristo a acoger a todo aquel que se le acerque y recompensará toda la fe que nosotros tengamos. La tercera, que definitivamente es mucho más importante las bendiciones espirituales, en este caso el perdón, sobre cualquier cosa temporal, sobre cualquier milagro. Y la segunda cosa que tengo es, para todos los hermanos que nos ven, no sé si conozcan qué es una fábula. Me acuerdo que es una lectura donde quedaba como una especie de enseñanza. Yo me acuerdo de esa de la liebre y el conejo, donde la liebre era muy orgullosa y siempre creía que era la más rápida y demás, la liebre y la tortuga es. Y la tortuga finalmente, de tanto que la molestó, alguna vez le dijo, vamos a hacer una carrera. La liebre arrancó muy rápido, se durmió a mitad de camino. La tortuga lentamente llegó hasta el final y quedaba la enseñanza, pues que con la paciencia se logra más. Pero la Biblia no es eso, no es una fábula. Y para muchas personas la predicación del Evangelio se está tomando como una fábula. O sea, ¿a qué me refiero? Que en muchas ocasiones la Biblia se toma como si fuera una historia que se cuenta y no como un mensaje. Yo invito a todos los hermanos y a todas las personas que nos escuchan que veamos la Biblia como algo que es real, como algo que vivimos y como algo que tenemos. Jesucristo es real en nuestro corazón y Él nos llama a vivir con Él, no a vivir una historia, a estar en la palabra de Dios y no simplemente a estar cerca de la palabra de Dios. Debemos vivir nuestro evangelio, nuestra palabra en nuestro corazón y en nuestra vida. Bueno, interesante reflexión en esta noche y todo la palabra es eficaz, es realmente lo que dice la misma escritura, que es el relato perfecto de lo que es el plan de Dios hacia cada uno de nosotros. Bien, hermano Publio, también a usted le bendecimos en esta noche y le damos gracias por su participación, bendecimos su casa
y deseamos un buen descanso para usted y su familia en esta noche. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Dios, de verdad que no hice la despedida respectiva, dándole gracias a Dios ante todo por las bendiciones que nos da, la oportunidad de estar acá, compartiendo de su palabra, de lo que Él mismo nos entrega, que la podamos llevar y que sea de edificación para muchas personas. Gracias al pastor, gracias al hermano Dani, al hermano Jairo por su compañía y por su sabiduría para ayudarnos en que siempre vayamos de la mano del Señor. Muchas gracias. Y para cada uno de ustedes en esta noche, deseo que esta palabra realmente llegue a tu corazón, haga realmente un espacio allá en él y pueda anidarse y realmente dar frutos, buenas raíces, y que no sea simplemente un mensaje más, una palabra más de los tantos que uno pueda en algún momento escuchar, sino que simplemente recordemos de que hay algo muy puntual, y es que hay una promesa de salvación para todos aquellos que decidimos en algún momento aceptar las sendas de Jesucristo. Esa es mi invitación en esta noche, y quiero cerrar básicamente con eso, invitándolos para que los que se han alejado, se han apartado del Señor, vuelvan a reencontrarse con Él, vuelvan a acercarse a su senda. Y si usted nunca ha tenido la oportunidad de buscar del Señor, entonces que este sea el momento, que esta sea la oportunidad para aceptar a Cristo en su corazón. Y si alguna vez, tal vez, tuvo simplemente la idea o la sensación de que de pronto podría darse la oportunidad de conocer un poquito de las cosas del Señor, pues ojalá permita que Dios esté en su vida, esté en su casa, esté en sus pensamientos, y que Él pueda revelarse a cada uno de ustedes. Lo mejor de parte mía para cada uno de las personas que nos han acompañado en esta noche, los que compartirán esta transmisión, la verán en diferido, les damos infinitas gracias, y reitero que esta palabra tenga un buen nido en su corazón. De mi parte, será hasta una próxima oportunidad. Y como siempre lo digo, si es que el Señor no ha venido por su iglesia, o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz descanso. Dios los bendiga. Bien. Bendiciones. Bendiciones, que estén muy bien.